Nacer en España no significa ser tratado como español. Estudiar una carrera no garantiza que puedas ejercerla. Y ser enfermera no te protege del racismo institucional. Esta es la historia de Kindia Keju, una mujer que tuvo que luchar para ejercer su profesión solo por el color de su piel. Cuando conocí su historia, supe que tenía que contarla, porque Kindia no es un caso aislado. Como ella, muchas personas racializadas enfrentan muchas barreras burocráticas, discriminación y un trato desigual en la sanidad. Quiero que este vídeo sirva para visibilizarlo, porque hablar de racismo en los hospitales no es una opción, es una necesidad. Kindia nació en España, pero eso no fue suficiente para que la trataran como una española. Desde pequeña supo que su vida estaría marcada por una diferencia que no debería importar, pero que en este país lo cambia todo, el color de su piel. Mientras estudiaba enfermería, ya notaba que su camino no sería igual al resto de sus compañeras, pero fue al terminar la carrera cuando se encontró con la primera gran barrera. Kindia quería trabajar, como cualquier otra enfermera recién graduada. Tenía su título, su formación y las ganas de empezar a cuidar vidas. Pero cuando llamó para inscribirse en la bolsa de empleo de Sanidad Pública, la respuesta la dejó helada. Le dijeron: sin DNI español no puedes trabajar, vuelve cuando tengas la nacionalidad. Kindia tenía su NIE, un número de identificación de extranjero, porque en España la nacionalidad no se concede por haber nacido aquí, sino por herencia de sangre. Sus padres eran inmigrantes y aunque ella había vivido y nacido en España, el sistema la seguía tratando como una extranjera. Pero ella no se rindió. Sabía que tenía derecho a trabajar, así que decidió insistir. Volvió a llamar, habló con otra persona y la respuesta fue la misma: si te han dicho que no puedes trabajar, será por algo. Pero ese algo no tenía ningún sentido. La ley le permitía trabajar con su NIE, pero la burocracia y los prejuicios decían otra cosa. No fue hasta que logró contactar con la directora de enfermería cuando las cosas cambiaron, porque ella le dijo: por supuesto que puedes trabajar. Y en cuestión de días tenía su primer contrato. Pero, ¿por qué tuvo que pasar por todo esto? ¿Por qué tuvo que luchar por un derecho que a sus compañeras blancas le dieron sin preguntar? Este es el racismo que muchas personas racializadas viven en España. No es un insulto en la calle, no es una agresión física. Es un sistema que pone trabas, que te obliga a demostrar que mereces lo mismo que los demás, que te hace perder tiempo y muchísima energía, y por supuesto oportunidades, solo por tu origen o por tu color de piel. Conseguir el trabajo fue solo el primer obstáculo. Dentro del hospital, Kindia se encontró con otros problemas, por ejemplo, el trato, porque no es lo mismo ser una enfermera blanca que una enfermera negra. Por ejemplo, pacientes que la ignoran o que prefieren ser atendidos por otras enfermeras. Gente que la mira con desconfianza y le pregunta si realmente sabe lo que está haciendo. Compañeros que bromean con su nombre o que le preguntan de dónde es, aunque su acento sea idéntico al suyo. Detalles que parecen pequeños, pero que día tras día desgastan. Porque cuando eres una persona racializada, tienes que demostrar 2 veces lo que vales, solo para que te traten como a los demás. Y esto no solo le pasa a ella. Muchos profesionales de la salud racializada han denunciado situaciones similares. Algunas pacientes blancas se niegan a ser atendidas por médicos negros. Otras se sorprenden cuando ven a una enfermera asiática y le preguntan si realmente habla español. Y todo esto ocurre en hospitales públicos, en un país donde la sanidad debería ser igual para todos. Pero si ser enfermera racializada en España ya es difícil, las condiciones laborales lo hacen aún peor. El problema no es solo el racismo, también la precariedad con la que trabajan miles de profesionales de la salud. Kindia ha tenido que encadenar contrato tras contrato, sin saber si el mes siguiente seguiría trabajando. Lo máximo que le han ofrecido ha sido un contrato de 4 meses. 4 meses en los que da todo de sí, para luego ser despedida y vuelta a contratar como si fuera nueva. Sin estabilidad, sin seguridad, sin poder planificar su vida. Porque en España las enfermeras no solo tienen que luchar por atender bien a sus pacientes, pero lo peor no es el cansancio físico, es la sensación de que nunca es suficiente, de correr de un lado a otro, de no tener tiempo para hacer su trabajo como realmente querría.
porque cuidar no es solo poner una vía, cambiar un apósito o administrar una medicación. Cuidar también es escuchar, es hablar con el paciente, es preguntarle cómo ha dormido, o si se siente cansado o siente miedo. Pero cuando tienes que atender a 15 personas en un solo turno, eso es un lujo que no te puedes permitir. Y la falta de tiempo se convierte en angustia, porque ¿y si no has visto algo importante? ¿Y si te has dejado un detalle que podría haber cambiado el pronóstico de alguien? ¿Y si el paciente necesitaba hacer alguna pregunta, pero no te atreviste a pararte porque sabías que tenías esperando a otro paciente? Las enfermeras no solo cargan con su agotamiento, también con la culpa de querer hacer más y no poder, la culpa de sentir que el sistema no les deja ser las profesionales que soñaron ser. Pero hay algo que hace que todo esto sea todavía más injusto: la jerarquía. A pesar de su formación y de su experiencia, siguen estando por debajo de la escala profesional. Los médicos son los que deciden, las enfermeras son las que ejecutan, aunque sean ellas las que pasan mucho más tiempo con los pacientes, las que detectan cambios en su estado, las que realmente sostienen el día a día del hospital. Pero en la estructura sanitaria su voz pesa poco, y cuando eres enfermera racializada pesa aún menos. Permíteme hacer un pequeño inciso para recomendarte un vídeo de este mismo canal que viene al caso: la historia de Harriet Tubman, una mujer negra esclava en los campos de algodón de Estados Unidos, que consiguió escapar y sobre todo consiguió salvar a cientos de esclavos. Y esta es una historia real. Te dejo el enlace arriba a la derecha. Retomando el tema de la jerarquía dentro de los hospitales, Kindia lo ha visto muchas veces. Los médicos toman decisiones sin preguntarles a ellas. Les dan órdenes sin escucharlas. Las enfermeras que proponen soluciones y son ignoradas, solo para que un médico diga lo mismo minutos después. Y entonces sí, se hace caso. No importa que sean ellas quienes más tiempo pasan con los pacientes. No importa que su criterio pueda salvar vidas. En el hospital su lugar sigue estando en un escalón por debajo. Y luego, por supuesto, está el trato. Médicos que las ven como sus asistentes. Supervisores que tratan a las enfermeras como si fueran reemplazables, cambiándolas de servicio sin previo aviso, rotándolas como si fueran piezas y no personas. Pacientes que las infantilizan y que las hablan con condescendencia, que solo respetan su autoridad si hay un médico por medio. El hospital es un espacio donde se salvan vidas, pero también es un reflejo de la sociedad. Y en esa sociedad, quienes cuidan siempre están en la base de la pirámide. Y si además eres mujer y racializada, la base se hunde aún un poco más. Kindia solo quería ser enfermera, pero tuvo que luchar para que la dejaran cuidar. Como dijo Angela Davis, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. El racismo en la sanidad es real y es hora de enfrentarlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela. Hablamos de esto, hagamos ruido. Suscríbete para seguir visibilizando estas realidades y nos vemos en el próximo episodio.